Si tuviéramos que describir la Biblia en una sola palabra, esa palabra sería historia. La Biblia es la historia del origen del universo, de la rebelión contra Dios y de la obra de Dios por salvar su creación. A diferencia de los libros de historia humanos, la Biblia es historia viva, una historia que todavía se está escribiendo. Al concluir el libro de Hechos, hay una descripción de que Pablo vivía en una casa alquilada y que predicaba el Evangelio con toda libertad. Esa predicación todavía continúa en los discípulos de hoy en día. Todos los días el plan de la salvación se está desarrollando y todos los días el Espíritu Santo está trabajando por la salvación de la humanidad. Y nosotros somos protagonistas en esa historia. Este es el estudio de hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Y Johnny, me da gusto saludarte, recibe un saludo cordial. Hoy tenemos la lección que se llama La Biblia como historia. Importante tema, Rafael. Y aquí estamos siguiendo las costumbres de COVID-19 que han establecido nuestra cuarentena. Y le pedimos a Dios que bendiga a todos los que están participando del programa, que también se encuentran en cuarentena a través del mundo entero. Es un placer estar con ustedes. Oramos. Sí, vamos a orar. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos por tus bendiciones, que son generosas, que son nuevas todos los días y son dadas por la gracia. Te pedimos en este momento que nos des tu Espíritu Santo a todos nosotros para acercarnos más a ti, para olvidarnos de nuestros problemas y concentrarnos a ti en estos momentos de perspectiva bíblica. Danos salud, ayúdanos a mantenernos a salvo del virus y permítenos disfrutar de tus bendiciones. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Pues Rafael, estamos examinando historia y su relación con la Biblia y deseamos enfocarnos en la historia de la Biblia. Y ahí es que comenzamos nuestro examen. ¿Cuál es la historia de la Biblia? Tener la Biblia es extraordinario. Es un documento de 66 libros escrito por lo menos por 40 autores. Fue escrito durante más de 1500 años. ¿Y qué tecnología permitió su existencia? Rafael, a mí me impresiona, cada vez que veo la Biblia, me impresiona la realidad de que tenemos este documento en nuestras manos. Porque el hecho de que un documento escrito haya permanecido por tantos periodos de tiempo entre tantas diferentes condiciones y que llegue hasta nosotros el día de hoy es extraordinario. No existe otro documento que haya sido escrito en los tiempos que la escritura fue hecha y que todavía esté circulando de manera regular. Hay documentos más antiguos que la Biblia, pero no están circulando como la Biblia los circula. Sí, y además, aunque hay documentos que son más viejos, no tienen la relevancia para nuestras vidas como la tiene la Escritura, la palabra de Dios. Correcto. Y enfocándonos particularmente ahora en el asunto histórico, entonces hacemos la pregunta de qué tecnología fue que permitió que este libro estuviera aquí. Porque inclusive los milagros de Dios se hacen a través de tecnología y de leyes de la naturaleza. Dios opera en las leyes y los sistemas que han sido establecidos. O Dios es diferente a todos los sistemas. No, Johnny, Dios actúa dentro de los sistemas y fuera de los sistemas también.
Pero algo que resulta curioso, que tú mencionas la palabra tecnología, no vayamos a cometer el error de pensar que la tecnología es solamente aquello, por ejemplo, que funciona con electricidad y por lo tanto es algo muy moderno de las últimas, del último siglo y medio, algo que nosotros vemos en nuestra vida. Tecnología siempre ha existido. Eso, gracias por decir eso, muy apropiado. Tecnología quiere decir cualquier manipulación de información o de la naturaleza que está alrededor nuestra, que no vino así originalmente, que el ser humano la transformó con un propósito específico. Hay tecnología de todas clases. La tecnología de la ropa, pero ahora estamos enfocándonos en la tecnología de preservar las Sagradas Escrituras. Y esa tecnología de escritura pues tiene una historia. ¿Cuál es esa historia? Primero, comenzamos con la escritura por medio de dibujos, o sea, la comunicación pictográfica. Luego está la escritura a través de palabras e ideas y que se comenzó haciendo por jeroglíficos. Luego está la escritura por sílabas, que en este caso nos referimos a la cuneiforme. Y luego la escritura fonética del alfabeto sin sílabas y luego el alfabeto con sílabas. Qué maravilloso, Rafael, lo que acabas de explicar y decir. Y no resulta obvio para nosotros. Nosotros tenemos en castellano, han cambiado el número de letras porque la ñ y la doble L y la CH se han contado de diferentes maneras en diferentes tiempos. Pero alrededor de 27 letras tenemos en los alfabetos que vienen de los idiomas europeos. Mientras que si es pictográfico, imagínate que haya un simbolito para cada idea. Entonces son miles y miles y miles y miles de simbolitos, porque no es suficiente hacer un simbolito que diga saltar. Tienes que hacer un simbolito que sea saltó en el pasado, saltó en el presente, va a saltar en el futuro. ¿Quién es el que va a saltar? ¿Va a saltar en compañía? Entonces, la multiplicidad de símbolos es una cosa prácticamente incalculable. Y eran muy poquitas las personas que podían leer y escribir en Egipto, leer y escribir en Babilonia y el lugar donde nació el hermanito Abraham, allá en Ur de los Caldeos, la provincia de los Caldeos, la provincia babilónica, usaban el cuneiforme. Y era exclusivo de los sacerdotes saber leer y escribir. Johnny, y siempre ha sido una lucha por lograr, inclusive en nuestros tiempos, por lograr que la población sepa leer y escribir. Y especialmente motivar a la gente a aprender a leer bien y leer cosas de calidad. Siempre hay una lucha con los menores de que no quieren leer porque, y especialmente ahora porque ver dibujos animados es mucho más fácil y ver las cosas, ver los libros representados en películas es mucho más fácil. Pero en aquella época era mucho más difícil por el tema de que no había esa, que la habilidad de leer y escribir y las personas que pudieran enseñar a otros estuviera diseminado por toda la población en forma uniformemente, de manera de que toda la población de un reino pudiera aprender a leer y escribir para ser más productiva y poder participar en el desarrollo de la nación. Y era imprescindible poder leer y escribir para un pueblo que está basado en una religión de mandamientos y de historias que el Señor dejó por inspiración y revelación. Así que Dios, cuando sacó al hermanito Abraham de Ur de los Caldeos, no era simplemente una peregrinación de un viajecito para que cogiera vacaciones, lo estaba sacando de una tecnología obsoleta a una tecnología que estaba surgiendo en el mismo momento que él estaba como inmigrante a Palestina. Eso es fascinante. Al momento que él está moviéndose del norte al sur, en la península del Sinaí, hay unos mineros
que están experimentando, y resulta interesante que son mineros los que están haciendo esto. Están experimentando con hacer un simbolito por cada sonido para cada letra de lo que ellos hablan. Eso es una idea fascinante, Rafael. Sí, sí, el estudio de cómo se desarrolla el lenguaje escrito es fascinante porque obviamente se ve el esfuerzo del ser humano por hacer registros para poderse comunicar con gente a distancia, para poder dejar algún récord de alguna cosa, algún registro de algo, para que otras personas pudieran leerlo y pudieran estar enterados. Y las mejoras que se iban haciendo al lenguaje. Y en este caso, en vez de ser los sacerdotes que representan al rey, son mineros que representan a los mercantes y a los manufactureros y al trabajador de cuello azul, como le dicen en inglés, y no sé si esa frase se dice el obrero, el peón. Así que hay una historia allí. Y Johnny, sí, tiene sentido porque son personas que manejan cantidades de mercancía, cantidades de trabajo, montos de pago, montos de salario, y esas cosas hay que ponerlas por escrito para entenderse. Leamos entonces la historia migratoria del hermanito Abraham. Entonces el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una gran nación. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham se fue como el Señor le había dicho, y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Aram. Abraham tomó a Sarai su mujer, a Lot su sobrino y todos los bienes que se habían acumulado y a las personas que había adquirido en Aram, y partieron hacia la tierra de Canaán. Después llegaron a la tierra de Canaán. Y al llegar a la tierra de Canaán, el hermanito Abraham se encuentra con una nueva cultura, una nueva forma, y de inmediato, siendo él un comerciante y siendo tan gregario y buscando siempre cómo comunicarse con la gente y hacer negocios, empezó a descubrir que había escritura. Y yo me imagino que de inmediato él se interesó y quiso aprender a escribir. Por supuesto, además de eso, tenía que aprender el idioma de los que estaban allí, que era un idioma diferente al que él traía. Y todo esto es un milagro y es una maravilla, que es el inicio de la tecnología que nos trae la Biblia al presente. Ese hebreo que él aprendió, ese idioma que él aprendió, protohebreo, pues fue el padre o la madre de la Biblia hoy. Entre las bendiciones que Abraham nos dejó, nos dio el texto bíblico al emigrar de su contexto babilónico al contexto de Palestina. Les dio a sus contemporáneos las bendiciones de su presencia y nos dio el pueblo donde nació la familia de donde vino Jesús, el Mesías. Todas estas maravillas quedan registradas con nosotros, profecías, historias, y todo esto gracias a la tecnología. Y en pantalla estamos viendo el ejemplo de lo que estábamos explicando, de miles de símbolos silábicos de sonidos a 27 letras con sonidos únicos. Es decir, del pictográfico se pasó al silábico, pero de todas maneras son miles de símbolos, porque si usted tiene que hacer un símbolo para cada sílaba, no lo puede hacer con 27. Y las combinaciones y las formas multiplican la cantidad. Mientras que en Mesopotamia tenían los miles, en Palestina eran los 27. Y el próxima diapositiva el próximo pantalla nos muestra una pequeña reseña histórica. Hace milenios, las fértiles tierras bajas de las cuencas del Éufrates y el Tigris eran la tierra natal de una sociedad rica y compleja. Estas civilizaciones fueron salvadas del olvido por el descubrimiento inesperado en el siglo anterior de bibliotecas completas en los restos arqueológicos.
Miles de tabletas de arcilla escritas en un sistema de escritura cuneiforme están enterradas en las ruinas de las ciudades antiguas cuando fueron saqueadas e incendiadas. Y estas realidades de estas tablillas que fueron saqueadas e incendiadas, esto es una maravilla porque lo que sucede es que quedan transformadas. Así que ahí estamos viendo en pantalla ahora el mapa del presente, donde está Irán, está Irak y está Siria. Esa es la tierra de donde viene el hermanito Abraham. La mayor parte está en Irak, entre el río Éufrates y el Tigris, pero también compone partes de Irán y de Siria. Y él viajó hacia el oeste y hacia el sur, evitando el desierto de Arabia Saudí. Y así llegó hasta Palestina. Y en la próxima pantalla vemos un ejemplo más de la escritura en cuneiforme, silábico. Lo usaban para mantener los registros, también en piedras que se ponían en los caminos para anunciar leyes que podían entonces los viajeros, aunque no pudieran leer, es como el día de hoy, que el hecho de que uno no conozca la ley no le quita la culpa de haberla transgredido. Al ponerla allí. No exonera a la persona el desconocer la ley. Así que manipulaciones de los imperios las escribían aunque la gente no la pudiera leer. Y Rafael, aquí en pantalla tenemos un ejemplo especial. Las tabletas de arcilla, generalmente solo secadas al sol y almacenadas en estantes de madera inflamables, a menudo se hornean inadvertidamente mientras se destruye una ciudad y se retiran tesoros. La arcilla no era valiosa para los cazadores de tesoros y ladrones en los últimos tiempos, y las tabletas de arcilla, al menos hasta el siglo XIX después de Cristo, no se tocaron y por lo tanto se guardaron para la eternidad. Qué idea fascinante, ¿verdad, Rafael? Cómo ha llegado hasta nosotros. Sí, Johnny, y es que la gente ciertamente no le daba valor, pero a medida que se fueron descubriendo las cosas y se fueron revelando al público y se fueron estableciendo diferentes órganos arqueológicos o órganos como museos para preservar la historia de la antigüedad de estas naciones, estas cosas fueron cobrando valor. Y me acuerdo que uno de mis profesores de la Universidad de Andrews me dijo que estaba viajando por allá por el Medio Oriente y en un lugar, en un camino, vio una marca romana, nada más midiendo algo en el camino, y se detuvo a tomar una fotografía y lo vieron varias personas tomando la fotografía, y cuando regresó por ahí ya se habían robado la piedra porque al él tomarle la fotografía le dio en la mente de ellos un valor y se lo robaron para irlo a vender. Imagínate, qué triste, ¿verdad? Y eso pasó también con los rollos del Mar Muerto, que son otro hito importantísimo en la historia de las escrituras. Los rollos del Mar Muerto descubiertos en 1947 datan del siglo III a.C. hasta el siglo I después de Cristo. Estos manuscritos son anteriores a 1000 años de los manuscritos más antiguos que tenían anteriormente. Ellos representan todos los libros del Antiguo Testamento excepto Esther, así como los escritos no bíblicos. Existe identidad palabra por palabra en más del 95% de los casos y la variación del 5% consiste principalmente en deslizamientos de la pluma y la ortografía. Qué interesante, ¿verdad, Rafael? Que sea tan fidedigna la escritura, porque los escépticos decían que para 1947 ya había surgido la crítica alta, la crítica literaria y la crítica histórica del texto bíblico, y los alemanes, que son los padres de estas ideas, tenían teorías que indicaban que era una invención de la Edad Media porque los manuscritos más antiguos eran de la Edad Media. Así que tenemos en pantalla. Se les debiera de llamar más bien la crítica fantasiosa porque
En realidad lo que ellos tenían era su propia agenda para leer y criticar en base a su propia agenda y eliminar todo aquello que les parecía que no podía ser posible y también lanzar dudas sobre la validez de estos documentos. Por lo tanto, este hallazgo de documentos antiquísimos del Mar Muerto son una fuente invaluable de la legitimidad de los libros que tenemos hasta hoy en día y que nos dan confianza de que a pesar de esos pequeños errores, estas no eran invenciones relativamente cercanas a nuestro tiempo, sino que se había preservado fielmente el mensaje a través, fortuitamente o por el plan de Dios, a través de estos documentos que se guardaron en estas cuevas. Y eso es cortesía de la tecnología que se tenía. Miles de personas podían leer y escribir los rollos y se preservaron así miles de rollos y miles de fragmentos de rollos. Y en pantalla estamos viendo uno, pero hay miles y miles de ellos. Entonces, llegamos a la historicidad de la Biblia, que ya decimos y podemos fundamentar que está corroborada la historicidad de la Biblia por causa de la tecnología, y los rollos del Mar Muerto traen esto a la luz. Y por supuesto, el Nuevo Testamento tiene muchos más documentos también, pero son mucho más recientes, así que es más fácil preservarlos y saber la historia, y hay más testigos. Pero queremos enfatizar la importancia de la historicidad de la Biblia desde los puntos de vista de Dios, desde el punto de vista de los ojos de Dios. Cuando Dios mira la historia, ¿qué es lo que está pensando? Y me parece que el libro de Apocalipsis nos da una buena oportunidad. ¿Lo leemos? Leámoslo. Apocalipsis capítulo 1. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron. Todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Qué te hace sentir ese texto, Rafael, al leerlo? ¿Qué siente tu corazón? Johnny, este es un texto maravilloso porque es la voz de Cristo para nosotros. Esto fue dictado o hablado a Juan, que lo registró fielmente. Las palabras de Cristo para nosotros, leerlos en nuestro tiempo, dirigidos a nosotros, y que esto fue copiado, preservado fielmente por aquellas personas que aman el Evangelio como nosotros lo amamos, y que a través de los siglos se fue preservando, transmitiendo, diseminando cada vez en lugares más remotos, traducido a otros idiomas, hasta que llegamos nosotros a ser los beneficiarios de la tecnología y el esfuerzo y sacrificio de tantas personas, pero sobre todo la inspiración de Dios para darnos a nosotros este mensaje. Amén, amén. Esa historicidad de la Biblia está en esa frase tan sencilla, el Alfa y el Omega. Gracias por pasearnos por esas verdades evangélicas. Y para terminar, que ya casi estamos en los últimos 5 minutos, tenemos un ejemplo específico de la historicidad de la Biblia relativo a la persona de Jesús. Un detalle que por mucho tiempo no teníamos confirmación histórica y arqueológica. Y lo podemos leer para saber de qué se trata en Mateo 26, 3 al 5. Entonces los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el palacio del sumo sacerdote que se llamaba Caifás y consultaron entre sí para prender a Jesús por engaño y matarlo. Pero decían, no lo hagamos en la fiesta para que no se haga alboroto en el pueblo. Y seguimos en Juan 11, 47 al 50. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al Sanedrín y decían, ¿qué hacemos? Pues este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos seguir así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos
y destruirán nuestro lugar y nuestra nación. Entonces uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote en aquel año, les dijo: ustedes no saben nada, ni consideran que les conviene que un solo hombre muera por el pueblo, y no que perezca toda la nación. Qué interesante que estos 3 versos que hemos leído, estos 3 fragmentos de los evangelios, están señalando y resaltando a un personaje, al que llama a la escritura el sumo sacerdote. Y su nombre es Caifás. Y ese es uno de tus personajes preferidos de la Biblia, Rafael. Bueno, Johnny, cuando yo leo la Biblia, la verdad es que no pienso mucho en qué dijo Caifás. Siempre se interesa uno por las palabras de Jesús y los escritos de los apóstoles para aprender la revelación de Dios. Aunque este hombre, sin saberlo, estaba hablando inspirado por Dios, digo yo. Cierto, cierto. Y con eso es que vamos a terminar. Pero antes de terminar, veamos la vista 18 en pantalla acerca de ese descubrimiento que fue publicado en la revista arqueológica Biblical Archaeological Review en septiembre-octubre del 92. Ese osario de Caifás, que es un descubrimiento extraordinario, donde dice en el lado, como muestra la foto allí, José, hijo de Caifás, en el osario, encontrado en Jerusalén con los huesos de un hombre de 60 años. Así que tenemos nosotros hoy una evidencia de la existencia de este personaje. Y eso trae el elemento arqueológico, confirmación histórica. Tú y yo no necesitamos confirmación histórica para saber que la historia de Jesús es cierta, porque arde en nuestros corazones, como decían los 2 caminantes de Emaús. Pero no le quita nada el hecho de que podamos tener ese placer de tener esa confirmación también. ¿Qué tú piensas? Sí, que da mucho gusto cada vez que hay descubrimientos, porque a cada tanto se descubre algo en las tierras de Israel, porque continúan haciendo excavaciones arqueológicas y cada tanto descubren una sinagoga, descubren algún lugar histórico que confirma nuestra fe. Exacto. Y las palabras históricas del hermanito Caifás quedarán en nuestros oídos al terminar. Vemos en pantalla y leemos la parte amarilla: les conviene que un solo hombre muera por el pueblo y que no perezca toda la nación. Johnny, a pesar de que Caifás odiaba a Jesús porque representaba un peligro para él estaba hablando del evangelio, que un hombre iba a morir para que una nación sobreviviera. Y lo que estaba hablando era precisamente el plan de la salvación. Caifás estaba diciendo que la persona de Jesús, como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, iba a morir, iba a entregar voluntariamente su vida para tener el gozo de vernos a nosotros recibiendo el perdón, la gracia de Dios, la santificación del Espíritu Santo y las bendiciones y recompensas que Él se mereció al ganárselo con una vida pura y santificada. Cristo murió para que todos nosotros tuviéramos derecho a ser llamados hijos de Dios y nuestros nombres escritos en el libro de la vida. Aleluya. Qué bendición. Ven, Señor Jesús. Ven. Amén. Gracias, Rafael. Y con estas palabras, queridos hermanos, llegamos ya al final de nuestro estudio. Les agradecemos por habernos acompañado y les deseamos muchas bendiciones de Dios. Muchas gracias.